was his name, who said that he'd seen, well, I guess he thought it was a dead man coming down in a parachute while he was out at sea. And eventually the Navy talked to him, the U.S. Navy talked to him. We knew that the eyewitness had reported the possible sighting of the weapon when it went in the water. We did not know the physical condition of the weapon. We didn't know if it had broken apart. We didn't know if the parachute had fully deployed or partially deployed. Let me say that eyewitness accounts are not always the best accounts that you can get. So you'd have to look at all eyewitness accounts with a certain amount of skepticism. Yo decía, es que se creen que yo me voy a equivocar. Si no me puedo equivocar, no yo. Quiere que cojamos ahora cualquier pescador y venga aquí y mañana los lleva todos los días al mismo sitio. Yeah, I talked to several people who saw it go in, but they didn't have an accurate position of where they were. So I only took the actual transit readings from the location, from the pharmacist and his friend, which was several miles up the coast. And then I plotted that on the position where SEMO had predicted the impact of the object was. And they did agree very close. I mean, that area was the prime search area at a later time. It was all communicated to the Navy from Sandia, putting together the data that I was supplying to them and what I had learned. Then they would transfer that to the Navy. And then Admiral Guest and his staff made up their search areas based on that data. The submarine was a very capable small submarine. Basically, it was almost looked like a large torpedo with a big double cupola on top, so the two operators could ride on it. Alvin was the most versatile of all of the submersibles in that she had the depth required for the operation, and she could search in those rugged canyon areas underwater that we found. The Illuminaut was a larger submarine, and her best search efforts would be in the flatter areas. We did see that one, and we did mark it as very suspicious. And I had briefings with Admiral Guest on his cruiser or whatever ship he was on, I forget what it was, but anyhow, and recommended strongly that he go back to that. And he didn't do it immediately because he had his own plans laid out with his people, and I understood that, but it's later they did go back to that, the one that we had marked as very suspicious, and that's where they finally found it. Initially, the Alvin located a trench on the sea floor, and Alvin followed that down, and following that particular mark,
they actually located the bomb in 2,550 foot of water. During the first lift operation, the lift line parted, and after having lifted off the bottom some distance, we're not sure how far it actually came off the bottom, but it then caused another slope that was a little bit different from the first one, but eventually it got in the same gully and then ended up in the same track, only it went further down. At that point, we had determined that it's best if we bring in the Curve, which is a cable underwater recovery vehicle that had been used to recover torpedoes. And so the crew of the Curve actually treated this as just a big torpedo. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. El punto. El suceso de Almería ha tenido enorme resonancia en Madrid, porque ha venido a recordar los dramáticos peligros a que está expuesta España, y muy especialmente su capital, con un polvorín atómico a sus puertas, Torrejón, a consecuencia de la utilización cada vez más intensa de sus campos y sus puertos, por el dispositivo bélico de los Estados Unidos. La opinión pública española tiene pleno derecho a exigir una información fidedigna de lo ocurrido, y que no se juegue con sus vidas. España no está amenazada por nadie. Mejor dicho, está gravemente amenazada por esas bases militares de los Estados Unidos instaladas con vistas a una agresión a los países socialistas. And at that point, Curve managed to hook up 2 lift lines, was in the process of hooking up the 3rd when she became entangled in it. And at that point, we just lifted the whole thing and managed to get it on board. And once it located, it brought a cable down and hooked up to a mounting eye on the weapon, hoisted up to 100 feet, which EOD personnel took the firing device out of the nuclear weapon, theoretically rendering it safe where there would be no possibility of a nuclear blast. It was long hours. Our goal was to complete our mission, and I think that's what we mainly had on our mind the entire time, is not to quit, to keep going until our mission was complete. Es que no informaron ni a la Guardia Civil, no informaron a nadie. Pues como había habido esa gran desidia, tenían que taparlo de alguna manera. ¿Cómo la tapan? Pues llamando la atención por la bomba perdida en el agua, y que estamos buscando una bombita. Somos tan amigos de crear sainetes de las cosas que empieza el sainete del pescador que encuentra la bomba y que explica a las grandes tecnologías del momento que ser español es lo que importa, y fíjate tú el talento que tenemos, que ya sabemos dónde está la bomba, ¿no? Iba de paisano y me dijo, sobre mi comandante, me figuré que era Guardia Civil, porque si no, no hubiera dicho esto, ¿no? Pero no lo sé. Pero quiero hablar con usted en privado, digo, dígame qué le pasa. Y entonces pues salimos fuera de la tienda de campaña y me dijo, mire usted que estoy muy preocupado con eso del plutonio. Yo le dije, bueno, yo también estoy muy preocupado con el plutonio, claro. Bueno, es que yo me he casado hace unas semanas. Digo, pues enhorabuena.
Sí, pero es que me ha dicho que eso de plutonio produce impotencia. Yo dije, no, hombre, no, lo que produce es cáncer de pulmón. Y entonces se fue tan contento. Había un despiste enorme allá. Yo, claro, no estaba metido en la cosa política ni nada, lo que había allí, pero vienen autoridades y cada una decía tonterías más grandes. Realmente es que a la radiactividad se le tiene siempre mucho respeto y falta de conocimiento las personas. Entonces, pues surgen siempre mitos y surgen... Es como un tema tabú en el cual la gente puede opinar diciendo cosas espectaculares. Pero hasta entonces, claro, toda la prensa estaba dirigida. ¿Y a qué estaba dirigida? Pues a no soliviantar a nadie. A decir, todo esto es un oasis, aquí no pasa nada, todo es perfecto, y a eso responden esos titulares, ¿no? Es una prensa, ese cuarto poder tiene que ser el portavoz del pueblo, el portavoz de la gente. Ese cuarto poder se pone al servicio del Estado, sea por dinero, sea por vanidad, sea por lacitos, sea por lo que sea. En el momento que el cuarto poder se pone al servicio del Estado, se ha terminado la prensa. Y ahí no. En tiempo de Franco estaba descaradamente a sueldo del Estado. La siguiente fase fue la de establecer las labores de remediación. Lógicamente basado en un primer mapa radiométrico que se realizó en función de los contadores que había en aquella época, los contadores PAR. En unos casos se lavaba el suelo, se lavaban las casas. En otro caso se mezclaba o se araba parte de la tierra. En aquellas condiciones en que la roca, es decir, no permitía ni el lavado ni el arado, pues se raspaba. Se estuvo raspando manualmente algunas zonas y en el caso de algunas de las cosechas se quemaron esas cosechas y en otros casos pues se enterraron parte de ese material contaminado. La contaminación que produce el plutonio es muy superior a la que produce el uranio. El factor es 1 gramo de plutonio es equivalente en daño biológico a 1 tonelada de uranio, prácticamente. O sea que por eso es fundamental saber si era uranio o plutonio. No, desde el punto de vista de radioprotección, las medidas tomadas son claramente insuficientes. La disputa en aquel momento consistía en había que evacuar la población o había que descontaminar con mucha más intensidad el área contaminada por plutonio. Se optó por una medida indefinida o indeterminada, pensando que dejando pasar el tiempo no iba a ocurrir nada, y se establecieron ciertas medidas de vigilancia con detectores de la actividad que podía haber en el aire.
Pues ahora mismo estoy terminando de meter la ropa, que me falta todo por meterlo, y para